Buenos días a todos. Bienvenidos. Espero que hayan tenido buenas vacaciones, los que tuvieron. Pues bueno, vamos a dar inicio en este momento con los seminarios, los últimos seminarios que tenemos para este semestre. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el doctor Roberto Bastias, de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso de Chile. El doctor Roberto Bastias tiene larga experiencia trabajando con lo que son los bacteriófagos en especies de vidrio. Ha dado muchas pláticas internacionales. Es profesor investigador de ese centro en el área de biología. En el área de biología, ¿verdad? En el Instituto de Biología, el Laboratorio de Microbiología. Listo. Bueno, pues bueno, muchas gracias por podernos dar una plática. Voy a hacer una muy breve estancia y pues nos va a platicar un poquito sobre los trabajos que desarrolla él. Gracias, Eduardo. Y también muchas gracias por recibirme para poder conocer acá el centro. Yo estoy encantado de estar acá visitándolos. Y hoy día les voy a hablar un poco, tal vez un trabajo, algunos estudios que no son tan aplicados, pero que tienen que ver como sobre las interacciones entre virus y sus bacteriófagos desde el punto de vista ecológico y también evolutivo. A ver. Como decía Eduardo, yo vengo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, trabajo en el Instituto de Biología, se encuentra en la Facultad de Ciencias, y esta facultad se encuentra emplazada en la ciudad de Valparaíso, en el centro de Chile, hacia la costa, que es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Dentro del instituto desarrollamos distintas líneas de investigación y ahí yo me desempeño en el área de microbiología. Y hoy día, como les dije, les voy a hablar un poco sobre las interacciones ecológicas y evolutivas entre virus y fagos. Primero voy a comentarles algunos estudios, trabajos que hemos hecho sobre este tema. Después voy a hablarles un poco sobre cómo podemos estudiar este tipo de interacciones a nivel poblacional utilizando herramientas bioinformáticas. Posteriormente voy a hablar también de cómo estudiamos este tipo de interacciones y el efecto que las condiciones ambientales pueden tener sobre este tipo de interacciones, pero a partir de una aproximación experimental. Y voy a terminar hablando sobre la coevolución antagonista que se produce entre los vibrios y los fagos y también el efecto que condiciones ambientales pueden tener sobre este tipo de coevolución. Lo primero, probablemente ya todos saben, ¿cierto? Los vibrios son bacterias gram-negativas que se encuentran en el mar, son habitantes de los ambientes marinos, y son de especial interés porque dentro de este género podemos encontrar distintas especies, algunas que son patógenas para humanos, como vibrio cólera, vibrio paremolíticus, y algunas que pueden ser patógenas para animales marinos, como puede ser vibrio anguilarum, vibrio paremolíticus también en algunos casos, vibrio alquinolíticus. Nosotros partimos estudiando la interacción entre fagos y vibrios hace mucho tiempo, y uno de los primeros trabajos en los que me tocó participar fue en el aislamiento y caracterización de un grupo de bacteriófagos que fueron aislados desde distintas zonas geográficas, incluso uno de ellos fue aislado desde la península de Yucatán, en el Puerto Progreso, y otros desde el sur de Chile. Y todos estos fagos eran muy homogéneos entre sí, eran muy parecidos entre sí. Una de las cosas interesantes de este grupo de fagos es que era capaz de coexistir con las bacterias, es decir, que era capaz de infectar un cultivo bacteriano de Vibrio paremolíticus, era capaz de replicarse en este cultivo bacteriano, pero sin eliminar a la bacteria. Entonces eso nos llamó bastante la atención, empezamos a estudiar un poco este fenómeno, nos dimos cuenta que correspondía a un fenómeno que se le llamaba carrier state o liquid resistance. Nosotros propusimos que este fenómeno se debía a que probablemente la bacteria era capaz de hacerse resistente a la infección del fago, pero esta misma bacteria resistente era capaz de ir generando mutantes que revertían esa resistencia, entonces se hacían sensibles, y esa poca proporción de bacterias sensibles era capaz de mantener la presencia de los fagos en el cultivo.
Esto lo evaluamos, simulamos este tipo de fenómenos y finalmente tuvimos resultados muy parecidos a los que teníamos experimentalmente. Y posteriormente también hubo un trabajo publicado por el grupo de Bruce Levin, donde se demostraba efectivamente la existencia de este fenómeno de líquido resistente. También trabajando con vidrio paranolítico, finalmente aislamos distintos tipos de fagos y propusimos en algún momento que las variaciones en la población de vidrio paranolíticos en el sur de Chile, y esto estamos hablando de la cepa pandémica que generó brotes infecciosos asociados a gastroenteritis en diversas partes del mundo, entonces las variaciones anuales asociadas a esta bacteria podían deberse a la presencia o ausencia de distintos fagos que tenían distintos grados de efectividad sobre esta bacteria. También hicimos algunos trabajos un poquito más aplicados, y en este caso nos enfocamos en Vibrio anguilarum, donde esta bacteria era conocida por causar vibriosis en distintas especies marinas, incluido algunas especies de peces importantes para la agricultura. Entonces, en este caso quisimos ver si éramos capaces de aislar fagos, capaces de infectar la bacteria, y con esto éramos capaces de prevenir la vibriosis que se producía en los peces. Y efectivamente aquí les muestro un ensayo típico con peces, ¿cierto? Con salmonio, donde aquí vemos el control donde no hay mortalidad de los peces. Aquí vemos los peces cuando agregamos solamente la bacteria, donde se ve una alta mortalidad, bajo porcentaje de sobrevida, y cuando agregábamos uno de estos fagos caracterizados como el fago 8ED, éramos capaces de obtener casi sobre un 80% de protección a la infección producida por esta bacteria. Este fue el primer reporte en salmonio donde se veía efectivamente que los fagos podían servir como un elemento protector contra las infecciones producidas por vibrio en salmonio, como dije. Y una cosa que nos llamó la atención de este fenómeno es que durante los ensayos vimos que se producían mutantes resistentes al fago. A pesar de eso, el fago seguía siendo efectivo protegiendo la bacteria, lo que sugería al parecer que estas mutantes resistentes podían tener algún problema en la virulencia, ¿cierto? Entonces, en un siguiente trabajo lo que quisimos hacer era caracterizar estas mutantes resistentes al fago que utilizamos en el ensayo anterior, y cuando analizábamos estas mutantes resistentes vimos que primero presentaban una diversidad de fenotipos. Aquí vemos distintas curvas de crecimiento de las mutantes resistentes. Vimos que efectivamente hay una diversidad en el crecimiento de la bacteria. Estudiamos algunas características como la motilidad, el perfil metabólico, la capacidad de producir biopelículas, la capacidad de producir proteasas y la estructura del LPS, y vimos efectivamente que había distintas variaciones en estas características. Aquí, por ejemplo, vemos una de las mutantes resistentes que es totalmente inmóvil en comparación a la cepa wild type. Todas estas características las correlacionamos también con las mutaciones que tenían a nivel genotípico, y de algún modo iban explicando esta diversidad fenotípica que observamos. También hicimos ensayos de virulencia, y al igual como lo vemos en las curvas de crecimiento, aquí también vemos una diversidad en los grados de virulencia que muestra la bacteria. La mayor cantidad, más del 70% de las mutantes resistentes, fueron efectivamente menos virulentas que la cepa wild type, lo que era un poco lo que nosotros hipotetizábamos. Sin embargo, vimos algunos casos, mutantes resistentes, que eran igual de virulentas que la cepa wild type. Y esto era algo bastante novedoso que no estaba reportado hasta el momento. Entonces, esto también presenta esta idea de que no es simplemente encontrar un bacteriófago y que este pueda ser efectivo para usarlo como antimicrobiano. También es importante estudiar las consecuencias que pueda tener en las bacterias resistentes, porque no necesariamente estas van a ser menos virulentas que la cepa wild. Siguiendo con el estudio de las interacciones de esta bacteria y otros bacteriófagos, en algún momento también aislamos un bacteriófago que era un bacteriófago temperado, que era capaz de producir cepa lisógena de Vibrio anguilarum. A este bacteriófago nosotros le llamamos VAL1 porque lo aislamos en la costa del Paraíso, y la cepa lisógena le llamamos P1.1. Una de las cosas que vimos con la cepa lisógena en particular es que esta cepa liberada espontáneamente el fago VAL1. Entonces nosotros supusimos que si poníamos a cultivar un cocultivo entre la cepa wild type, P4, y la cepa lisógena, P1.1, eventualmente
la cepa P1.1 iba a liberar al fago VAL1 por inducción espontánea. Entonces, la cepa wild type tenía básicamente dos caminos: o se lisaba o se transformaba en una cepa lisógena. Entonces, esa era la hipótesis que nosotros manejamos en su momento. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo una curva de infección, presencia y ausencia del fago entre la cepa wild type y la cepa lisógena. La cepa lisógena crece un poquito más lento que la cepa wild type, pero no es afectada por la presencia del fago, naturalmente porque es inmune a la infección del fago. En cambio, la cepa wild type crece más rápido cuando está en ausencia del fago, pero en presencia del fago crece más lento, ¿cierto? Se retarda su crecimiento. Lo curioso es que cuando hicimos ensayos de cultivo entre la cepa wild type y la lisógena, vimos que efectivamente la cepa lisógena dominaba completamente el cultivo, pero lo que era raro es que la wild type no desaparecía. O sea, se mantenía en el cultivo a pesar de la presencia del fago y no se lisogenizaba, y esto incluso se extendía a través de distintos subcultivos. Después de esto nosotros hicimos análisis en estas cepas, digamos, wild type, que se mantenían y persistían en el cultivo. Finalmente vimos que todas estas cepas, si bien no eran lisógenas, eran mutantes resistentes al fago. Entonces, de algún modo, la presencia de este fago en el medio permitía de algún modo que ambas cepas, tanto la lisógena como digamos la wild type no lisógena, eran capaces de coexistir en el cultivo. Entonces, de algún modo, este fago permitía la coexistencia entre los dos linajes bacterianos. Y lo que nos demuestra de algún modo que las interacciones entre fago y bacterias, en particular entre vidrio y fagos, presentan algunas dinámicas complejas que no son necesariamente fáciles de predecir. Bueno, este trabajo fue realizado por Manuel Arce, que es el doctorado del laboratorio. También hicimos algunos ensayos aplicados. Me tocó participar en una estancia en el Centro Helénico de Investigaciones Marinas, donde, como ustedes probablemente saben, cuando se hace el cultivo de peces, en la etapa de larva hay una alta mortalidad. Muchas veces esta mortalidad está asociada a cuando uno agrega el alimento con presas vivas, porque estos alimentos vienen cargados de vibrio. Y entonces esta presencia de vibrio puede causar una alta mortalidad. Entonces lo que hicimos en este caso fue muestrear las distintas zonas de este centro de investigación, que tiene una estructura para asimilar lo que es un centro de acuicultura. Entonces tiene las distintas etapas del centro de acuicultura. Tomamos muestras de estos distintos lugares, aislamos distintos vidrios y aislamos fagos contra estos vidrios. Finalmente seleccionamos algunos fagos que eran capaces de infectar cerca del 50% de la cepa, y quisimos ver si una aplicación rápida de estos fagos permitía reducir la carga de vidrio en estas presas vivas. Efectivamente vimos que en 4 horas éramos capaces de reducir en más del 90% la población de vidrio presente en este alimento que se le daba a las larvas. Lo que era bastante interesante porque este alimento se produce diariamente, ¿cierto? Entonces uno podía hacer un pretratamiento antes de alimentar a las larvas, y con esto podía reducir la probabilidad de que existiese una mortalidad. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho que ver con interacción en laboratorio, con el estudio de normalmente una cepa bacteriana, con un fago capaz de infectarla. Pero en algún momento nosotros empezamos a pensar de que, si bien esto es interesante y permite responder a algunas cosas, no es tan representativo de lo que ocurre en el ambiente. Porque en el ambiente básicamente tú vas a tener distintas bacterias, distintos fagos, y también lo que ocurre es que tienes un fago que pueda ser capaz de infectar más de una bacteria al mismo tiempo, y finalmente tú tienes una población de bacterias y una población de fagos, ¿cierto? Y aquí lo que se forma es una red bipartita de infección, donde va a tener distintos fagos capaces de infectar, como dije, distintas bacterias. Entonces, aquí surgió la idea de estudiar este tipo de interacciones, pero de una forma un poco más poblacional. Y para estudiar esto, básicamente uno lo que tiene que hacer es responder la pregunta de quién infecta a quién, ¿cierto? Saber qué fago infecta a qué bacteria y ver cómo esta interacción ocurre, o cómo es esta red de infección. Cuando queríamos comenzar con este trabajo, algo que tal vez a ustedes también les pasó, para determinar la red de infección entre vidrios y fagos, nos encontramos con el problema que todo el mundo afectó, ¿cierto? La pandemia, ¿cierto? Entonces aquí, de algún modo, nos truncó esta aproximación
tuvimos que recurrir a otro tipo de herramientas y pensamos ver si es que podíamos utilizar herramientas bioinformáticas para tratar de entender también estas redes de interacción. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de esto, de cómo podemos utilizar la bioinformática para entender esta interacción entre fagos y híbridos. Y para darle un contexto a esta investigación, lo que pensamos es que si estudiábamos genomas de híbridos presentes en la base de datos, identificábamos los profagos presentes en estos genomas, donde básicamente la presencia de un profago en un genoma es una evidencia de una infección pasada, ¿cierto?, sobre esa bacteria. Y para darle un poquito más de contexto a este trabajo, decidimos enfocarnos en fagos que fueran portadores de la toxina SOT, que es una de las toxinas más ampliamente distribuidas entre fagos y genomas de virus. Entonces, la idea finalmente fue entender la red de distribución de profagos que portaba la toxina SOT en los genomas de virus presentes en las bases de datos. Con esto, tratar de entender cómo era la red de infección que podía generarse de acuerdo a lo que estaba reportado en los genomas. Entonces, este trabajo lo publicamos hace un año casi. Partimos con un poco más de 4.500 genomas de virus que estaban disponibles en la base de datos, lo que correspondía a 127 especies distintas. Dentro de estos genomas identificamos un poco más de 2.000 profagos, correspondiente a 13 profagos distintos. Recuerden que aquí estamos enfocándonos en profagos que fuesen portadores de la toxina SOT. Y dentro de estos profagos encontramos el fago CTX, que está fuertemente asociado a Vibrio cólera, esto que además produce la toxina del cólera, y también el fago 3K6, que está asociado a la cepa pandémica de Vibrio paremolíticos. Una de las primeras cosas interesantes que vimos es que no todas las especies de Vibrio eran portadoras de profagos con la toxina SOT. De estas 127 especies, solamente 43 eran portadoras de un profago con la toxina SOT, lo que ya nos habla de cierto grado de especificidad en este tipo de interacción. Cuando analizamos los profagos que encontramos, la mayoría corresponde a profagos filamentosos y por lo tanto tienen genomas que están en promedio alrededor de casi 10 kilobases, ¿cierto? Salvo el caso del fago 12B8 que tiene un genoma un poco mayor, pero en la mayoría son de este tipo de fagos filamentosos. Y esta es la estructura de la organización genómica de los distintos tipos de fagos que encontramos, donde aquí en rojo ven detectado, ven resaltado básicamente el gen que codifica para la toxina SOT. Cuando quisimos hacer un análisis de qué tan frecuente encontrábamos los profagos, este tipo de profagos, en las distintas especies de vibrio, y claramente aquí hay un sesgo, porque la mayoría de los genomas que uno puede encontrar en la base de datos corresponden a Vibrio cólera y a Vibrio paremolítico, ¿cierto? Donde teníamos cerca de 1.400 en un caso y 1.500 en otro. Entonces, para hacer este análisis, hicimos una normalización por la cantidad de genomas reportados, o cantidad de genomas de cada especie que considerábamos en el estudio. Y aquí encontramos algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo, que la especie donde encontramos con mayor frecuencia este tipo de profagos es Vibrio habitual. Y estas dos especies que tienen mayor representación dentro de las bases de datos, que son Vibrio cólera y Vibrio paremolítico, encontrábamos los profagos, pero en una proporción menor a un profago por genoma reportado, lo que ya era interesante. Y tenemos algunos casos de algunas especies donde encontrábamos muy poquitos profagos, o otros casos donde teníamos básicamente un profago por genoma, pero aquí también hay un sesgo porque en muchos de estos casos de estas especies solamente había un genoma reportado y justamente ese genoma tenía un profago con la toxina SOT, entonces el fondo no es algo que sea muy representativo. Ahora, cuando vemos en el caso de Vibrio cólera y Vibrio paremolíticos, ¿qué tipos de profagos encontramos con mayor frecuencia? Claramente en Vibrio cólera encontramos el fago CTX con mayor frecuencia y en el caso de Vibrio paremolíticos el profago O3K6, lo que nos habla un poco de esta relación estrecha que existe entre estos profagos y estas especies de vibrio, lo que también puede estar asociado al rol de estos profagos en la virulencia de esas bacterias y por lo tanto el interés en secuenciar precisamente esas cepas que son portadoras de esos profagos. Ahora, lo que ustedes ven acá es una red bipartita de interacción de acuerdo a la presencia de los distintos tipos de profagos y los distintos tipos, las distintas especies de virus que incluimos
los análisis. Entonces aquí en azul están las distintas especies de vibrio y aquí en rojo o naranjo los distintos profagos y la línea amarilla indica en el fondo que la presencia de ese profago en esa especie particular. Y una de las cosas interesantes que vemos acá, por ejemplo, CTX está estrechamente asociado a Vibrio cholera y está presente solamente en 2 otras especies de vibrio. Entonces aquí hay una relación muy estrecha y podríamos estar hablando precisamente de un profago o un fago de un rango de hospedero bien estrecho. En cambio, el otro profago interesante, que era el de Vibrio parhemolíticus, obviamente está en Vibrio parhemolíticus, pero está en varias otras especies de vibrio, lo que nos diría que correspondría a un fago de amplio rango hospedero, ¿cierto? Y otra cosa, también encontramos, digamos, los fagos más promiscuos o con rango hospedero más amplio, que serían el BCI, que están cerca de 24 especies de vibrio, y el BJ, que también está presente en un número importante de especies distintas. Esta es una matriz que muestra la presencia de los profagos en las distintas especies, y cuando uno organiza esta matriz ve que tiene una estructura anidada, que es lo que se observa comúnmente cuando uno estudia este tipo de interacciones fago-bacteria, caracterizada por la presencia de fagos de amplio rango hospedero y fagos de rango hospedero muy estrecho. Ahora, cuando uno estudia la modularidad en esta red de infección, también ve que se forman ciertos módulos, y estos módulos estarían asociados o estarían formados por especies que son más cercanas filogenéticamente. Es decir, cuando un fago infecta más de una especie, en general las otras especies que infectan corresponden a especies que son cercanas filogenéticamente entre sí. ¿Ya? Entonces, lo que en el fondo también tiene una lógica desde el punto de vista del rango hospedero al que puede alcanzar un fago determinado. Como les dije, este estudio también tenía que ver con la toxina SOT. Entonces tomamos las secuencias de SOT presentes en los genomas de vibrio y las clusterizamos, y aquí encontramos básicamente distintos tipos de SOT, donde algunas, como SOT3, eran más abundantes y otras, como SOT1B, están con muy poca frecuencia en estos genomas. Ahora, cuando hacemos el mismo análisis de la presencia de los tipos de SOT en los distintos genomas, o bien digo los genomas o los profagos, vemos que hay un resultado similar. Es como que también tuviésemos algunos tipos de SOT que fueran de amplio rango hospedero, algunos SOT de un rango hospedero estrecho. Entonces tenemos, por ejemplo, SOT1B que está presente solamente en este tipo de profago. Tenemos, en cambio, SOT3, SOT2 están presentes en distintos tipos de profagos. Curiosamente, por ejemplo, el fago CTX está asociado solamente a un tipo de SOT, y en cambio, el O3K6 puede estar asociado a más de un tipo de SOT. Entonces tenemos una aproximación similar a lo que observábamos con los fagos en los genomas de vibrio. Ahora, cuando vemos la red tripartita, y no se asusten por la complejidad del gráfico, simplemente aquí tenemos distintas especies de vibrio, los distintos profagos y los distintos tipos de SOT. Lo que vemos, o lo que nos permite dejar esto, que encontramos que es interesante, es que si bien tenemos algunos casos de SOT que están presentes en muy pocos tipos de profagos, el hecho de estar conectados a profagos que tienen una amplia distribución les permite igualmente llegar a distintas especies de vibrio. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no solamente importa qué tan distribuida está la toxina SOT, sino también qué fago es el portador de la toxina SOT, ¿cierto? Que permite una amplia distribución. Y otra cosa interesante que vimos es que tenemos algunas especies en particular de vibrio, como Vibrio cholera y Vibrio parhemolíticus, que podrían estar albergando distintos tipos de profagos que portan distintos tipos de toxina SOT. Entonces, básicamente, estas especies bacterianas podrían actuar como reservorios genéticos, permitiendo el intercambio genético entre distintos tipos de SOT y distintos tipos de profagos. Entonces, permitirían probablemente la recombinación entre estos elementos genéticos. Entonces, como para resumir un poco esta parte del trabajo, encontramos, ¿cierto?, algunos fagos de un rango hospedero muy estrecho y otros de un rango hospedero bastante amplio,
como el BCI y el BFJ, es interesante que el O3K6, a pesar de estar estrechamente asociado a Vibrio Paraneolíticos, también está presente en otras 19 especies de Vibrio, contrastándolo con lo que ocurre con el fago CTX, que está exclusivamente asociado a 3 especies de Vibrio. Y lo interesante es lo que ocurre con las toxinas SOT, que a pesar de algunas estar ampliamente distribuidas, las que no están muy distribuidas entre distintos tipos de profagos, a través del rango hospedero de los profagos, sí podrían llegar a distintos genomas de virus. Y lo otro es que, obviamente, la relación que existe entre los módulos que observamos en esta matriz de infección y las hegemonías filogenéticas entre los distintos virus. Bueno, cuando la pandemia terminó, entonces nos permitió volver a los laboratorios y ahí dijimos, bueno, tratemos de estudiar esta vez estas redes de infección, pero con una aproximación experimental, ¿cierto? Se abrieron los laboratorios, pudimos trabajar en un comienzo con algunas restricciones, pero de algún modo fuimos avanzando en esto. Y entonces ahora les voy a contar un poco de cómo estudiamos las redes de infección, pero desde el punto de vista experimental y cómo las condiciones climáticas podrían alterar estas redes de infección que podrían ocurrir en el ambiente. Entonces aquí la idea fue la siguiente. Existen muchos reportes que hablan de que las comunidades de vibrio en general son dependientes de las condiciones ambientales, ¿cierto? Incluso se ha visto una variación estacional en las poblaciones de vibrio asociadas a las estaciones del año, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las temperaturas del agua, etcétera. Y también hay alguna gente que propone que algunos brotes infecciosos que han ocurrido, por ejemplo, en la costa pacífica de Sudamérica, brotes infecciosos asociados a vibrio, podrían estar relacionados a eventos climáticos extremos como la corriente del Niño, que es básicamente una corriente, una masa de agua cálida que migra desde el sudeste asiático y llega a las costas de Sudamérica. Entonces, desde nuestro punto de vista, todas estas aproximaciones sobre el efecto de las condiciones ambientales sobre los vidrios son correctas, pero faltaba un componente, ¿cierto? Que es la presencia de fagos en estas interacciones. Y claramente la presencia de los fagos también puede impactar las poblaciones bacterianas, y de hecho la interacción entre un fago y una bacteria también puede verse afectada por los cambios de las condiciones ambientales. Entonces, partimos haciendo un trabajo bien arduo, que fue aislar vibrios y fagos desde el ambiente. Para esto usamos dos zonas de muestreo, una en la costa de Valparaíso, que es una zona bien curiosa porque aquí tenemos algunas caletas de pescadores y hay una interacción bien cercana entre la fauna marina y el quehacer de los humanos. Y también una zona del sur de Chile que es interesante para nosotros porque ahí hay mejillones, ¿cierto? Silvestres, que uno puede ir a recolectar en la playa, y por las características geográficas de esta zona, estos mejillones quedan entre la baja mar y la marea alta, quedan expuestos durante muchas horas al sol. Y al estar expuestos durante muchas horas al sol, se transforman en verdaderas incubadoras. O sea, uno mide la temperatura dentro de estos mejillones y puede llegar hasta sobre 30 grados. Entonces, para un vidrio, eso es básicamente el paraíso. Y lo otro es que en estas mismas zonas también se producen mejillones comerciales. Entonces, probablemente hay un intercambio de las poblaciones bacterianas entre los silvestres y las comerciales. Entonces, por eso que nos interesaba a nosotros estudiar, obtener muestras desde esta zona. Aislamos una serie de vidrios y bacteriófagos de estas dos zonas. Y aquí básicamente lo que hicimos es un ensayo súper simple, que ustedes probablemente conocen, que es rango B, ¿cierto? Donde tiene distintas bacterias, distintos fagos, y ve si los fagos son capaces de infectar o no infectar a las bacterias. Y esto lo fuimos haciendo en distintas condiciones de temperatura, salinidad, pH. Hicimos más de 15.000 infecciones. Este fue un trabajo de Jorge Araya, que era estudiante de Magíster en este momento. Y algunas cosas interesantes que fuimos viendo al hacer estos ensayos, por ejemplo, aquí vemos una bacteria, un fago con distintas bacterias a distintas temperaturas. Y vemos que en un caso, con una bacteria, el fago va disminuyendo su infectividad a medida que va aumentando la temperatura. En cambio, con otras bacterias va aumentando su efectividad en la medida que va aumentando la temperatura. Entonces, básicamente, esta interacción no depende solamente de qué fago voy a usar o qué bacteria voy a usar, sino que depende de la combinación de ambos. Y no es fácilmente intuitivo predecir
qué tipo de resultado va a tener esta combinación entre este fago y esta bacteria a esa condición ambiental. Bueno, repetimos este tipo de ensayos muchas veces para lograr obtener algo como esto, que es también una red bipartita de infección, y aquí les muestro el resultado a 15 grados Celsius, donde aquí tenemos las distintas bacterias y aquí los distintos fagos, y también vemos cierto grado de anidamiento en la red de infección, caracterizada nuevamente por fagos con un amplio rango hospedero y fagos con un rango hospedero muy estrecho. Cuando hacemos eso a distintas temperaturas, lo que vemos es que la estructura general de la red no se observa mayores cambios. O sea, hay cambios menores en el nivel de anidamiento de esta red de infección, pero en términos generales no se observa mayor cambio estructural de esta comunidad, ¿no? De las interacciones que se producen en esta comunidad, a pesar de que vamos cambiando la temperatura. Esto es lo mismo que el resultado anterior, pero observado a través de matrices de infección. Y permite eso, visualizar en un fondo que hay cambios menores, ¿cierto? En términos generales la estructura se parece, pero hay cambios menores. El punto es que cuando uno va al detalle de estos cambios, lo que sí observamos es que si bien la estructura general no hay mayores cambios, el comportamiento de algunas cepas individuales sí cambia. Esto está ordenado en forma jerárquica, entonces cuando cambia de posición la bacteria, quiere decir que su capacidad de resistir a las infecciones de los fagos va cambiando. Entonces, efectivamente, hay algunas cepas que cambian su resistencia a la infección de los fagos y algunas cepas que básicamente no cambian independiente de la temperatura que utilicemos. Entonces, con esto podemos decir que básicamente la estructura general se mantendría relativamente estable, pero las interacciones individuales van cambiando. Ahora, si hacemos este mismo análisis, pero con datos cuantitativos, aquí solamente infección, el cuadrado negro indica si hay infección o no hay infección, pero ahora si vemos qué tan eficientes son los fagos para infectar, y aquí es lo mismo que antes, solamente que el grosor de la línea es una representación de la eficiencia del plaqueo. Entonces, en el fondo, mientras más gruesa, quiere decir que el fago es más eficiente para infectar a esa bacteria. Y aquí lo interesante, cuando cambiamos la temperatura, podemos ver casos como este, donde el fago, en este caso el fago BPP7, infecta las mismas bacterias, pero a una intensidad mucho menor, en la medida que vamos aumentando la temperatura. Entonces, en el fondo, puede que el rango de hospedero del fago no cambie, pero la intensidad con que infecta a la bacteria sí cambia. Y eso eventualmente sí podría producir alteraciones en las poblaciones de virus. Esta es la misma matriz, pero con datos cuantitativos, y ahí la organización es distinta porque depende de la intensidad de la infección de los fagos. Pero vemos ejemplos similares, ¿no? Donde básicamente tanto la infectividad o la resistencia de algunas cepas bacterianas cambia con la temperatura, o la infectividad de los fagos también cambia con la temperatura, y en algunos casos no se observa mayor cambio, como en este caso los fagos. Pero la conclusión sería la misma. Interacciones particulares pueden ir cambiando, pero al parecer la estructura de interacción sería bastante resiliente a estos cambios ambientales. Cuando hacemos el análisis con salinidad, la verdad es que vemos resultados bastante similares, donde la estructura se mantiene, ¿cierto? Distintas salinidades, pero las interacciones individuales van cambiando. Y algo similar vemos con el pH. La estructura general se mantiene, pero las interacciones individuales pueden ir cambiando un poco. Entonces, la conclusión es lo que ya les digo, que la estructura general se mantiene estable, pero algunos patrones de interacción pueden ir cambiando. Una última pregunta que nos hicimos en este punto es que los datos que yo les estaba mostrando corresponden a los fagos y las bacterias aisladas desde Valparaíso. Y esta es básicamente la red de infección que se ve en Valparaíso, donde en rojo, los círculos rojos corresponden a las bacterias y los rombos azules corresponden a los fagos, ¿cierto? Una cosa que nos preguntamos es, dado que teníamos la red de infección en Valparaíso y la red de infección en el sur de Chile, en Quillaique, están separadas cerca de 1000 kilómetros, quisimos ver si de algún modo se podían conectar, pero típicamente, es decir, si habían fagos capaces de infectar a las bacterias de un lado y viceversa, ¿cierto? Y la respuesta es que sí. A pesar de que son tan distantes geográficamente,
efectivamente vimos que existen algunas bacterias en algunos casos que sirven de nodo para conectar ambas redes de infección y algunos fagos también que sirven de nodo para infectar ambas redes. Y bueno, claramente la pregunta que a uno le surge, pero ojalá que en algún momento podamos llegar a evaluarlo, es si, qué es lo que ocurriría probablemente a lo largo de la costa de Chile. Si efectivamente tendríamos, a pesar de las variaciones en las condiciones del mar, podríamos tener un continuo de red de infección a lo largo de toda la costa. Una pregunta que aún no hemos podido responder, pero que sería interesante abordar más adelante. Un poco un paréntesis dentro de este análisis y que tiene que ver con una oportunidad que nos encontramos. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos un gran clúster, ¿cierto?, de bacterias siendo infectadas por los mismos fagos. Cuando secuenciamos todas estas bacterias, nos dimos cuenta que la mayoría de estas bacterias correspondían efectivamente a Vibrio splendidus, ¿vale? Por algún motivo, tal vez algún sesgo de nuestro aislamiento, casi todas las bacterias que están en este clase corresponden a Vibrio splendidus. Entonces nosotros vimos que esto era básicamente una oportunidad para entender el pangenoma de Vibrio splendidus, tratar de entender un poquito qué hay a nivel pangenómico dentro de esta especie, y este es un trabajo que hizo un estudiante de doctorado. Y lo que vimos es que cuando vemos los distintos, bueno, para eso obviamente descargamos todos los genomas de Vibrio splendidus que estaban presentes en la base de datos, y lo que vemos es que cuando uno clasifica todos estos genomas reportados, más los que nosotros incluimos en el análisis, podemos clasificar la especie en tres grandes clados, ¿vale? Pero no encontramos ninguna relación respecto de el clado y el origen de la muestra, si era una muestra bacteriana obtenida a partir de un hospedero o desde el mar, o tampoco desde el punto de vista del lugar geográfico desde el cual fue obtenido. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres clavos, pero estos tres clavos estarían distribuidos y no habría una asociación con algún tipo del origen de la muestra. Lo que sí es muy interesante, que no es muy común en los vibrios, es que al parecer el pangenoma de Vibrio splendidus, por lo que está reportado hasta la fecha, ya estaría cerrado. O sea, el repertorio genético de esta especie por lo menos ya sería conocido de acuerdo a todo lo que está reportado en la base de datos, y esto lo sabemos porque cada vez que encontramos o agregamos un genoma nuevo dentro del análisis, básicamente no estamos encontrando genes nuevos, ¿vale? Y eso es lo que te dice que el pangenoma ya está básicamente cerrado. Cuando hacemos un análisis de estos genomas, encontramos cerca de 30 profagos distintos, y ahora lo que estamos haciendo es un campo que está en curso, estamos analizando también cómo es la distribución de estos profagos dentro de los distintos genomas, y estamos viendo algo bien parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Donde tenemos algunos fagos de un rango hospedero muy estrecho y otros de un rango hospedero bastante estrecho que estarían presentes en distintos tipos de cepas. Y dado que existen profagos en estos genomas, ¿cierto? Por lo tanto, y hay también reportes de fagos capaces de infectar Vibrio splendidus, también quisimos analizar los mecanismos antivirales presentes en estos genomas, y encontramos algunas cosas interesantes, como hay algunos mecanismos antivirales que están ampliamente distribuidos, que tienen que ver con degradación de ácido nucleico, probablemente asociado a los sistemas de restricción-modificación, que están muy distribuidos en las bacterias, y hay otros sistemas asociados a la inmunidad, como el sistema CRISPR-Cas, que si bien están presentes en los distintos clados, no estarían tan ampliamente distribuidos entre todos los genomas. También encontramos algunos otros sistemas que son muy específicos al parecer, porque estarían presentes en no más de 2 genomas, incluso un par de casos donde están presentes solamente en un genoma. Tenemos que profundizar un poquito más el análisis para ver qué características hay en esos mecanismos antivirales y por qué están asociados a genomas tan específicos. Pero este es un trabajo que está en curso. Ahora, terminando ese paréntesis y continuando con esta red de infección, este otro trabajo que hizo Mauricio en el laboratorio, y aquí la idea era tomar la información que obtuvimos de las redes de infección, con estos vídeos aislados y estos fagos aislados, y ya tratar de entender qué ocurre a nivel de un microcosmos, de un ensayo de microcosmos. O sea, si nosotros mezclamos algunas bacterias y algunos fagos y los seguimos en el tiempo para ver cómo se comportan. Esto lo hicimos en periodos de tiempo muy cortitos, de 5 horas, para evitar la proliferación de bacterias resistentes. Queríamos ver qué ocurre
a nivel de estas poblaciones, pero sin tratar de ver el efecto de la resistencia en este caso. También lo hicimos en distintas condiciones de temperatura, salinidad y pH, y hicimos una aproximación fenotípica para ir siguiendo 3 cepas distintas. En este caso usamos 3 cepas, 2 de Viridis splendidus y una de Viridis tasmaniensis, y 3 fagos, donde aquí las flechas indican a qué cepa infecta cada fago. Entonces, en el fondo tenemos una, digamos, mini red de infección, y quisimos ver qué pasaba con las poblaciones de estas 3 bacterias bajo las distintas condiciones. Lo que ustedes ven acá es las 3 poblaciones bacterianas. La curva es la población total de virios y las barras representan las proporciones de cada una de estas 3 cepas. Y aquí la vemos a 15, a 20 grados, a 25 grados y en ausencia de fagos. Y lo que vemos es que claramente la temperatura, por ejemplo, puede ser un factor que permite que la cepa, en este caso la B16, domina el cultivo en la medida que aumenta la temperatura, ¿vale? Independiente de qué temperatura, siempre sería Viridis splendidus la que domina el cultivo. En cambio, cuando agregamos fagos a la ecuación, entonces transformamos esta mini red de infección, el panorama cambia bastante. Porque, por ejemplo, a 15 grados, donde dominaba la PUC11, que es una Viridis splendidus, esto cambia radicalmente y ahora pasa a dominar Viridis tasmaniensis, ¿ya? Y lo mismo ocurre a 20 grados. A 25 grados el panorama no cambia mucho y sigue dominando la cepa B16, lo que dice que en el fondo para esta cepa la temperatura sería un factor determinante independiente de la presencia o ausencia de los fagos. Esto es un fondo lo que ya les mencioné. Cuando hacemos lo mismo con salinidad, también vemos que Viridis splendidus es la que domina a estas 2 salinidades, ¿cierto? Y en el caso de 2.3% salinidad, la PUC11 es la que domina, pero cuando agregamos los fagos, el panorama vuelve a cambiar. Y aquí la otra cepa de Viridis splendidus comienza a dominar al final, y en este caso, la cepa de Viridis tasmaniensis es la que claramente domina, incluso la que dominaba originalmente en ausencia de fago, ya básicamente no la detectamos en el cultivo. Entonces aquí esto también nos está diciendo que no solamente la condición ambiental, sino la presencia de los fagos y probablemente cómo interactúan estos fagos con las bacterias va determinando qué población es la que predomina en el cultivo. Y finalmente, cuando lo hacemos con pH, en este caso vemos algunos cambios, principalmente aquí la presencia del fago tal vez hace que al final desaparezca la cepa B11, y aquí en el caso también permite que aumente un poco la cepa de Viridis tasmaniensis. Entonces tal vez en todo caso el pH sería el menor o la condición ambiental que tendría menor impacto dentro de las interacciones que se producen entre los virios y fagos, comparándolo con temperatura y salinidad. Tratando de entender qué es lo que explicaba estos resultados, evaluamos la presencia de fagos en estos ensayos de microcosmos. No teníamos cómo diferenciar los fagos entre sí, pero sí sabíamos a qué bacteria infectar. Entonces, en el fondo, aquí les muestro un mapa de calor que muestra las concentraciones de los fagos de acuerdo a qué bacteria infectan en cada condición. Y lo que es interesante es que de algún modo permite explicar lo que estaríamos viendo en estos 2 casos, por ejemplo. Aquí, en este caso, vemos que los fagos que infectan a estas 2 cepas, la PUC11 y la PUC16, permitirían explicar de algún modo acá, ¿cierto?, lo que ocurre, ya que favorece el crecimiento de la PUC18, ¿cierto? Porque en el fondo los fagos que están ahí presentes infectan más a las otras 2 cepas. Entonces permite el crecimiento de la cepa de Viridis tasmaniensis. Y aquí en este otro caso ocurriría lo contrario. Entonces tenemos mayor presencia de un fago que infecta a Viridis tasmaniensis y por lo tanto esa es la que se ve más reducida en comparación a Viridis splendidus, ¿cierto? Entonces de algún modo la concentración de los fagos que vamos viendo en este ensayo reducido de microcosmos podría ir explicando la dinámica de las poblaciones que van generándose a lo largo del ensayo.
Entonces, básicamente, a nivel de redes de infección con un ensayo experimental, esto puede ser una buena herramienta, ¿cierto?, para entender lo que está ocurriendo a nivel poblacional. Es interesante que estos cambios ambientales pueden alterar las interacciones específicas, pero no necesariamente la interacción a nivel de población, ¿cierto? Lo que nos diría que estos ecosistemas serían bastante resilientes frente a los cambios en las condiciones ambientales, lo que es bastante interesante. Y lo otro es que estas condiciones ambientales, cuando hacemos los ensayos de microcosmos, efectivamente pueden alterar las poblaciones de cepas específicas de vidrio, pero este resultado puede ser contrarrestado o no es intuitivo si es que nosotros agregamos la presencia de fagos. Entonces, en el fondo, el efecto de la condición ambiental sobre una bacteria va a cambiar si nosotros agregamos los fagos en la ecuación, que es básicamente lo que nosotros pensábamos en un inicio y lo que nos motivó a hacer este tipo de estudios. Y lo último, que en estos últimos ensayos de microcosmos, es que la presencia de los fagos también nos puede, de algún modo, ir ayudando a entender qué es lo que está pasando a nivel poblacional entre las bacterias. Y ya, lo último, ahora, la idea es entender un poquito cómo condiciones ambientales, y aquí les voy a mostrar solamente lo de temperatura, puede afectar la coevolución antagonista entre vidrios y fagos. Lo que se sabe es que los fagos y las bacterias están en una constante dinámica de coevolución antagonista, ¿cierto? La bacteria se hace resistente a la infección del fago, el fago también puede evolucionar y infectar a la bacteria resistente, y así sucesivamente se van formando distintas dinámicas de coevolución. Lo que también sabemos es que las condiciones ambientales de algún modo pueden impactar estas interacciones entre fagos y bacterias. Y si nosotros alteramos mucho las condiciones, por ejemplo, para la bacteria también tiene que de algún modo ser capaz de adaptarse a esas nuevas condiciones ambientales, y también puede de algún modo afectar la capacidad del fago de infectar a la bacteria. Esto está enmarcado en un proyecto de investigación donde actualmente también queremos evaluar los efectos en la virulencia de este sistema de coevolución bajo distintas condiciones ambientales, y también queremos conectarlo de algún modo a lo que a lo que podría ocurrir eventualmente con el cambio climático, ¿no? Y como modelo, volvemos a utilizar Vibrio anquilarum y Vibrio parhemolyticus, en este caso, FAO8D, y un FAO que no le he cambiado el nombre, pero es de acá, el F10, muy conocido para algunos acá. Y la gracia de usar estos modelos fago-bacteria de coevolución antagonista es que nos permite simular distintas dinámicas de coevolución. Por ejemplo, nosotros tenemos un cultivo donde mezclamos el fago y la bacteria y vamos haciendo traspasos, ¿cierto?, en distintos subcultivos. Entonces, básicamente vamos agregando las generaciones de coevolución. Y esto podemos cambiarlo. Por ejemplo, podríamos mantener estable el fago, ir cambiando solamente la bacteria, o al revés, mantener estable la bacteria y cambiando el fago, o mantener estable el fago y cambiando la bacteria. Entonces nos permite realizar distintos tipos de ensayos. Y este trabajo lo están realizando Marcela, Neri y Santiago. Como les digo, un trabajo en curso, y lo que partimos haciendo fue caracterizando las curvas de desempeño de las bacterias con las que vamos a trabajar y de los fagos con los que vamos a trabajar. Las curvas de desempeño lo que hacen es medir que también se replica o se reproduce el microorganismo bajo distintas condiciones ambientales. Entonces, lo que ustedes ven acá son distintas temperaturas, y aquí son las tasas de crecimiento específicas. Y aquí tenemos en azul Vibrio anquilarum y en rojo Vibrio parhemolyticus, que es algo que está más o menos reportado, ¿cierto? Vibrio parhemolyticus en general se siente más cómoda a altas temperaturas, ¿cierto?, como especie. En cambio, Vibrio anquilarum está más asociado a temperaturas un poquito más frías. Cuando vemos la salinidad y el pH, bueno, aquí vemos el pH, ¿cierto? El rango de tolerancia del pH sería bastante similar entre ambos, lo que también está reportado que el Vibrio parhemolyticus en general tiene una tasa de replicación bastante más rápida que la de Vibrio anquilarum, y esto es lo que se ve también aquí en las curvas, pero nos permite de algún modo ir determinando las condiciones ambientales cardinales, ¿cierto?, en las que son capaces de crecer estas especies bacterianas. Y en cuanto a salinidad, vemos algo similar, ¿cierto? Los distintos rangos de crecimiento de ambas bacterias.
y cuáles serían las condiciones óptimas de replicación de la bacteria en términos de salinidad y también en términos de pH. Cuando hacemos el mismo análisis con los fagos, y aquí básicamente lo que uno hace, esto, ojo, no confundir con la tolerancia del fago a estas condiciones, porque es un ensayo muy común que se hace, que uno pone el fago a una condición determinada, titula antes y después de esa condición, ¿cierto? Aquí es parecido, pero aquí uno pone el fago más la bacteria. Entonces lo que está haciendo es ver qué también se replica el fago en esa condición particular, ¿vale? Y ahí a partir de eso uno determina una constante de replicación. Y vemos que aquí sí hay cambios, ¿cierto? Y lo que tiene sentido también. El fago 8D, que fue aislado en el sur de Chile, no se replica muy bien a temperaturas muy altas, en cambio el fago P10 fue aislado desde acá de la zona, a unas temperaturas bastante altas, entiendo yo, en general se replica bastante bien a temperaturas altas. En cuanto a salinidad, tienen un rango parecido, ¿cierto? Tal vez el de el fago P10 sea un poquito más amplio que el del 8D, y yo diría que pH es el rango más estrecho que tiene, ¿cierto? Pero sí nos permite entender también, al igual que con la bacteria, cuáles serían estos rangos, estas coordenadas, ¿cierto? Estos rangos cardinales de temperatura, salinidad y pH. Los resultados que tenemos hasta el momento son principalmente con Vibrio anguilarum, fago 8D, y hemos evaluado la temperatura. Como les dije, la idea siempre ha sido mezclar el fago y la bacteria, ir haciendo traspasos, y esto hacerlo a distintas temperaturas, y ir tomando muestras y ver cómo es la interacción entre las bacterias y los fagos desde el punto de vista fenotípico y eventualmente también desde el punto de vista molecular. Eso es algo que estamos desarrollando actualmente. Y esto lo hicimos a través de 20 subcultivos. Acá lo que ven son los ensayos de coevolución a distintas temperaturas. En azul oscuro, lo que ven, hicimos 6 réplicas por condición, es la bacteria creciendo sola. Hicimos los distintos subcultivos solamente de la bacteria, sin mezclarla con fago. En celeste es la población bacteriana cuando está en presencia del fago. Entonces los distintos subcultivos, a través de 21 días, en presencia del fago, y lo que ven en rosado son las poblaciones de fago a lo largo de los subcultivos con la bacteria. Y entonces hay varias cosas que llaman inmediatamente la atención. Por ejemplo, recuerden que estamos hablando del fago 8D, que está más adaptado a temperatura un poquito más fría. A 37 grados pierde rápidamente la capacidad de replicarse. Si bien en un inicio es capaz de replicarse y aumenta la población, ¿cierto? Al tercer día ya no somos capaces de detectarlo en el cultivo, ¿cierto? Entonces, de algún modo, bajo esta condición ambiental, el fago básicamente se extinguiría del cultivo, ya sea porque la bacteria se hace resistente o porque el fago, sus mecanismos moleculares no permiten, no funcionan a esa temperatura. A 14 grados es al parecer la condición óptima para el fago en el ensayo de cocultivo, donde en un inicio vemos que la población de fago aumenta y la población bacteriana disminuye, ¿cierto? Lo que tiene sentido, ¿cierto? Se encuentran, el fago elimina la bacteria hasta que la bacteria adquiere resistencia y comienza a crecer y luego se estabiliza a través de los distintos subcultivos, y los fagos comienzan a disminuir paulatinamente, pero después también se estabiliza a lo largo de los subcultivos. Entonces, de algún modo se produce una dinámica de evolución entre el fago y la bacteria a esa temperatura. En cambio, a 25 grados, que podría ser el término medio, vemos algo también interesante. La población bacteriana se mantiene bastante estable. En cambio, cómo se comportan las distintas réplicas de este ensayo varía mucho. Y por lo menos en 4 de los casos, el fago se extingue. Y en otros 2 casos, el fago, si bien baja su concentración, permite mantenerse a través del cultivo. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Al tener resultados distintos entre las distintas réplicas, básicamente nos dice que la adaptación del fago a la bacteria se va produciendo por mutaciones al azar. Probablemente en algún punto, en alguna de estas réplicas, la población de fago sufrió alguna mutación y se transformó en un cuello de botella, que no permitió que el fago siguiese adaptando, o al revés, una mutación en la bacteria no permitió que el fago produjese una contramutación, ¿cierto? Capaz de infectarlo. Y finalmente eso es lo que conduce a la extinción. Entonces nos habla un poco del componente de azar que existe en estas dinámicas coevolutivas.
Lo interesante es ver qué pasa en el detalle, ¿cierto? Y también va a ser interesante contrastar estos distintos resultados para ver qué es lo que conduce a un desenlace versus otro, ¿no? Ahora, para mirar un poquito más en detalle, lo que ocurre con estas poblaciones, lo que hacemos, aquí les muestro el ejemplo del caso de 14 grados Celsius, donde tenemos los resultados hasta el momento de 3 de las réplicas del ensayo, donde básicamente lo que hacemos son experimentos temporales, de cambio temporal. ¿A qué se refiere este ensayo? Donde en el fondo yo voy tomando muestras de cada uno de estos cultivos, ¿cierto? Yo los tengo guardados, entonces después realmente yo puedo tomar la bacteria y tomar los fagos de cada punto y ver la capacidad infectiva de los fagos sobre las bacterias a lo largo del experimento. Entonces, por ejemplo, yo puedo eventualmente ver si la bacteria es capaz de resistir la infección de fagos del pasado o del presente contemporáneos o fagos del futuro. Básicamente esto es una línea temporal de coevolución. Entonces yo puedo ver si los fagos previos en la coevolución son capaces de infectar una bacteria del futuro, cómo infectan a la bacteria contemporánea, o si los fagos del futuro aún mantienen la capacidad de infectar a la bacteria del pasado. Y eso de algún modo me dice, al hacer ese análisis, me dice qué tipo de dinámica coevolutiva yo voy a observar. ¿Ya? Existen distintas dinámicas coevolutivas, entonces analizando eso yo podría llegar a tratar de entender cuál es la dinámica que se produce en este caso. Estos son los resultados que hemos ido desarrollando hasta el momento. Y lo que tenemos acá, no se asusten, aquí, así va el tiempo en estos 3 ensayos, ¿ya? Aquí tenemos las 3 réplicas. Estas 3 réplicas que tenemos acá, las tenemos representadas acá. Donde lo que hicimos fue tomar 16 colonias de cada día, no analizamos todos los días, porque eran miles de ensayos de infección, entonces seleccionamos algunos días para ver qué pasaba en la efectividad. Entonces tomamos cada 3 días muestras y tomamos 16 colonias por día y los contrastamos contra la población de los fagos de esos mismos días. Entonces aquí tenemos el día 1, el día 3, el día 6, el 9 y aquí tenemos las bacterias de esos mismos días. ¿Vale? Entonces el tiempo avanza así. En la primera columna, que no se ve, pero se ve una línea acá, ¿cierto? Corresponde a la bacteria Wild-type, que la evaluamos y en general los fagos siempre van a infectar la bacteria Wild-type y este es un sesgo del experimento porque para seguir la población de los fagos a través del experimento nosotros siempre titulábamos la Wild-type, ¿vale? Entonces en general van a infectarla. Y aquí en Wild-type lo que corresponde es el fago original. Entonces aquí lo que estamos viendo es si el fago original del ensayo es capaz de infectar a las bacterias que han ido coevolucionando, ¿vale? Y entonces lo que vemos y lo que llama la atención es que inmediatamente, por ejemplo, el fago pierde la capacidad de infectar a la bacteria del primer día. Entonces, la bacteria inmediatamente al primer día ya se hace resistente al fago original. Lo que nos hace suponer probablemente de que el fago, para poder persistir en el cultivo, tuvo que haber evolucionado y ser capaz de infectar a esa bacteria resistente. Otra cosa interesante, si ustedes se dan cuenta, este es el fago del día 1 y estas son las bacterias del día 1, ¿cierto? Y aquí van aumentando los fagos, ¿cierto? Y estos son los fagos del día 21 y estas son las bacterias del día 1. Entonces, los fagos, a pesar de ir evolucionando, mantienen su capacidad de infectar a la bacteria del día 1, ¿cierto? Entonces, persisten en el cultivo, son capaces de ir infectando a bacterias del futuro, digamos, o contemporáneas, sin perder la capacidad de infectar a las bacterias originales. ¿Y qué nos dice eso? Que eso se asemejaría a lo que se entiende por una dinámica de confusión asociada a carreras armamentistas, donde el fago cada vez se hace más infectivo, infectando las bacterias más nuevas, sin perder la capacidad de infectar las bacterias anteriores. Y lo otro que vemos es que la mayoría de los fagos en general mantienen su capacidad de infectar a bacterias del futuro. Recuerden que todas estas bacterias son aisladas desde los pasajes del futuro, entonces mantienen su capacidad de infectar a bacterias del futuro, y lo que implicaría que sean capaces de persistir a lo largo del ensayo de cultivo. Es un poco lo que les he dicho. Ahora, cuando lo hacemos a 25 grados, que es esta situación más compleja, el panorama cambia, ¿cierto? En algunos casos,
los fagos, todos los fagos mantienen la capacidad de infectar a la bacteria original, a la wild-type, y por eso podemos seguirlo a lo largo de todos los cultivos. En otros casos, pierden la capacidad de infectar a la bacteria wild-type, lo que nos explica que en algunos casos no seamos capaces de detectarlo, ¿cierto? No lo detectamos, después vuelve a aparecer. Otra cosa que llama la atención es que los fagos del futuro, que serían estos de acá arriba, ¿cierto? Si este es el del primer subcultivo, estos serían los del futuro, pierden rápidamente la capacidad de infectar a las bacterias del pasado, o por lo menos mucho más rápido que en el caso anterior, ¿no? Entonces, después de 9 días, ya perderían la capacidad de infectar a su bacteria anterior, del pasado. Lo que te habla de algún modo de que la capacidad de ir evolucionando está un poco más restringida bajo esta condición ambiental. Y lo otro es que los fagos del futuro mantienen la capacidad de ir infectando algunas bacterias contemporáneas, y eso es lo que explicaría que sean capaces de, en algunos casos, persistir a lo largo de todos los ensayos, pero en otros casos, aquí uno que desaparece no lo detectamos más, y se explicaría acá porque estos fagos, que son los del futuro, ya no encuentran ninguna bacteria que infectar. Entonces, simplemente desaparecen, se extinguen. Entonces, ya para ir terminando, creo que estoy bien en el tiempo. Básicamente, las redes de infección pueden ser estudiadas, ¿cierto?, a través de aproximaciones informáticas y experimentales. Las interacciones que ocurren en entre fago y vibrio pueden ser alteradas, la interacción específica, alteradas por las condiciones ambientales. Sin embargo, la estructura general al parecer no cambiaría, sería bastante resiliente, como dije. El caso, este paréntesis, ¿cierto?, que les mencioné de Vibrio splendidus, tendría un papiloma cerrado, ¿cierto?, y la presencia de estos mecanismos antivirales. Y lo otro es que, ¿cierto?, al menos la temperatura, que es lo que hemos evaluado hasta el momento, sería un factor determinante que condiciona la capacidad del fago de evolucionar con Vibrio glarum, y esto nos plantea la pregunta que eventualmente en este proyecto esperamos tratar de acercarnos a la respuesta de qué pasaría con el cambio climático, ¿cierto? Si esto de algún modo restringiría la capacidad de algunos fagos de persistir en el ambiente. Y ya, esto sigue simplemente para agradecer primero a la gente del equipo, ¿cierto? Que son ellos los que realizan el trabajo. Yo me tengo que sacar el sombrero por la cantidad de trabajo que han realizado, todos estos ensayos que se nos ocurren o que se me ocurren a mí. Normalmente involucran muchas horas de trabajo, son muy repetitivos. Entonces, la gente del laboratorio siempre ha tenido una muy buena disposición para poder ir haciéndolo. Entonces, yo muy agradecido por ello. Y también a nuestros colaboradores, ¿cierto? Con los que realizamos distintos tipos de proyectos, obviamente incluyendo Eduardo, y a las fuentes de financiamiento que permiten realizar esta investigación. Así que eso, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentarios. Bueno, nada más dice la doctora Concepción que muy interesante, muchas gracias y felicidades por el trabajo. Evaluado, ¿no te parece? En el último ensayo han evaluado la capacidad de acción, porque a nivel cognitivo lo primero que se necesita pues es el receptor. Entonces, ¿qué tan posible devolviendo a las temperaturas? Sí, la capacidad de absorción, bueno, lo que hicimos al inicio de esta curva de rendimiento, de desempeño de los fagos, era tratar de entender un poquito cómo se iba a comportar el fago, qué tan fácil se iba a replicar bajo esas distintas condiciones, ¿cierto? Porque nuestra idea tampoco era hacer un ensayo a una condición ambiental donde sabíamos que el fago no se iba a replicar, ¿ya? Teníamos dos restricciones, una que queremos eventualmente comparar los dos sistemas, son las dos especies de vidrio con los dos fagos, entonces necesitábamos una temperatura baja, una alta y una media, donde pudiésemos comparar ambos sistemas, pero que también pudiésemos observar algún resultado. Ese era el objetivo de entender esas curvas de desempeño, y lo que es la constante de absorción no la hemos medido bajo esas distintas condiciones ambientales. Lo que sí hicimos fue, y no lo mostré ahora, pero hicimos las curvas de infección en un paso, en un ciclo.
¿ya? Y ahí efectivamente vemos que la temperatura puede ser un condicionante, entonces vemos, por ejemplo, cambio en los periodos de latencia de los pagos, hay distintas condiciones ambientales en las tasas de dilución, y no sé si ustedes han hecho estas curvas de inflexión, a veces es bien difícil ver el alza, ¿cierto?, en la producción de pago. De hecho, cuando nos alejamos de la temperatura óptima del pago, es prácticamente imposible ver algún alza, ¿cierto? Entonces, eso puede ser una explicación y claramente lo que tú dices también puede ser una explicación. Lo que sí queremos hacer, de hecho tenemos las muestras para eso, es estas mismas muestras que analizamos fenotípicamente las vamos a secuenciar. Entonces vamos a analizar las poblaciones y ahí si detectamos cambios o mutación a nivel de receptores, el paso lógico sería confirmarlo con determinando la constante de absorción. Cuando hicieron los análisis bioinformáticos, algunos de esos pagos de los yancos que redujeron presentaban genes que pudieran tener o algo que favoreciera la presencia de Mira, no recuerdo un detalle. Normalmente, sobre todo en estos profagos, ¿cierto? Son pagos temperados, tú vas a encontrar integrasa y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, no recuerdo en detalle si encontrábamos o no cuáles de esos. Probablemente hay. Lo que sí me acuerdo es que, por ejemplo, si tú veías el gráfico del tamaño de los profagos, había algunos puntos que se escapaban, ¿cierto? Que eran bastante altos. Y eso era principalmente el proceso de recombinación. Los pagos estaban repetidos dentro del genoma y eso probablemente se explica por eso, ¿cierto? Los procesos de recombinación. Entonces no me acuerdo del detalle, si en algún caso había integrasa, ¿cierto? Pero más detalles de qué género no me acuerdo. Bueno, gracias por la exposición, Roberto. Mi pregunta va, por ejemplo, en el caso de fagografía. Veo que haces los ensayos donde tienes a las bacterias con diferentes pagos y ves lo de las poblaciones. También habías dicho que hay cambios en la capacidad de virulencia. Pero ya desde una perspectiva crítica, ¿cuál sería como la consecuencia para poder aplicar fagografía? Yo sé que no es algo que está ahorita ahí, pero a futuro, porque finalmente creo que lo que trabajamos con es poderlo aplicar, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, ciertas condiciones para decir podría funcionar, pero bajo estas condiciones. No sé qué nos puedas comentar aquí. Mira, yo creo que están saliendo varios trabajos que tratan de entender la evolución del sistema vivo, ¿cierto? Si yo conozco algunos trabajos en planta, por ejemplo, donde se ha visto que la proliferación de resistencia de la bacteria a la infección del pago se hace más difícil el sistema vivo en planta en particular, y la explicación para eso es que la bacteria, para poder existir en ese ambiente que también es agresivo para la bacteria, se está tratando de colonizar el patógeno, tiene que, en el fondo, tiene un alto costo para la bacteria. Entonces, si además el efecto fago puede hacerse resistente al fago, pero eso implica un costo que probablemente hace que se pierda, ¿cierto? Se pierda. No conozco ejemplos de eso, no recuerdo haber leído de eso, peces, por ejemplo, para ver qué pasa, pero sí yo creo que sería bastante interesante. Lo que nosotros apostamos en este proyecto, que mencioné que queremos hablar de la diferencia también, porque se ha visto en algunos casos en particular que la bacteria, los virus en particular, podrían ir aumentando de virulencia si que va aumentando la temperatura, y algo que no tiene que ver solamente con que aumenta la población, sino que pudieran de algún modo hacerse más ricos. Mi apuesta con el proyecto, nosotros después vamos a tomar todas estas muestras que evolucionamos de esta temperatura, mi apuesta es que la bacteria, sin el pago, efectivamente tal vez podría ser más violenta, pero en presencia del pago probablemente eso va a estar más restringido, porque la bacteria está sujeta a distintas presiones, ¿cierto? Temperatura por un lado, la presencia del pago por el otro. Lo que no contábamos es que también pautas sobre esas presiones selectivas. Entonces, van a haber condiciones donde probablemente el pago desaparece. Para darte una respuesta como en términos generales, yo
diría que podría ocurrir que la bacteria varíe su virulencia, pero pienso que puede ser un poco más difícil, porque está sujeta a distintas presiones selectivas simultáneamente. Y eso para una bacteria siempre más. Sí, bueno, por lo que he visto, no, de hecho, es que justamente como dice, el coste metabólico muchas veces conlleva pérdida de receptores que le permiten, por ejemplo, la colonización o ya la producción de. Entonces, al ser resistente al pago, ya no es capaz de ser tan eficiente y eso conlleva una disminución de la violencia, sin hablar, por ejemplo, ya de la toxina. Entonces, lo que se me hace muy interesante este tipo de trabajos, porque asientan las bases para luego explicar cosas que suceden en el que por eso era mi pregunta, que si esto como qué consecuencias tendría para responder. Sí, muchísimas gracias. Perdón. Pues muchas gracias por los respuesta y aquí seguimos. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias.